las enseñas de verdad. Sí, pues, tienes que hablar un poco más fuerte, no tenemos que gritar un poco para que se pueda grabar. A la red de intelectuales y activistas de defensa de la humanidad, y agradecerle también a los compañeros y las compañeras de la Unión de Trabajadores de la Educación. Bueno, yo el día de hoy, más que una charla, lo que quería era compartir como algunas reflexiones, algunos análisis que venimos haciendo desde nuestra organización, que es una organización de derechos humanos. La componemos distintos activistas de distintas áreas, psicólogos, abogados, sociólogos, educadores, y desde hace unos años decidimos conformar esta organización social. Militamos desde muchos años en temas de derechos humanos. De hecho, conformamos muchas de las organizaciones que hoy están en la oposición en Venezuela, pero que durante los 90 hicieron toda una tarea de defensa de los derechos de las personas en condiciones de mayor exclusión, pero que con el inicio de la revolución bolivariana y del primer gobierno del presidente Hugo Chávez, decidieron tomar un camino distinto a los derechos humanos y se fueron para la senda de la oposición política, y muchos de hoy, digamos, militan en partidos políticos, a su vez que forman parte de organizaciones de derechos humanos, militan en partidos políticos de la oposición y están financiados, la mayoría de ellos, por el gobierno de Estados Unidos a través de las distintas organizaciones que tiene Estados Unidos para financiar a las organizaciones en los países donde las revoluciones populares, ¿no? Entonces decidimos conformar esta organización y trabajar en temas relacionados con la violencia política, con las migraciones, con el bloqueo económico que pesa sobre Venezuela, y tratar de mostrar otra cara, otra voz en el ámbito internacional, fundamentalmente a la que se escucha, que son estas organizaciones que están tan financiadas, tienen acceso y tienen un libre acceso, no solamente económico, sino también tienen las puertas abiertas en muchas organizaciones e instancias que han llevado la voz para mostrar una situación distinta a la que pasa en Venezuela, ¿no? Un poco les quería contar el tema del bloqueo y un poco desmitificar también algunos discursos que se vienen dando y que se han instalado en la comunidad internacional en torno al bloqueo, tanto desde la fecha de inicio del bloqueo como a quién afecta el bloqueo, quiénes son los que están bloqueados realmente y cuál ha sido el impacto de esas medidas en los derechos humanos de la población venezolana. Aquí lo sé, ¿no? Primero, ¿qué es un bloqueo? ¿A qué le llamamos un bloqueo? En el caso de Venezuela, pero coincide con todos los países que tienen políticas de bloqueo por parte de Estados Unidos, fundamentalmente son estrategias, son medidas de presión política, económica, presión diplomática, presión militar, con el objetivo de lograr a través de esa presión un cambio en el gobierno del país. Es decir, se quiere cambiar la orientación de ese gobierno para distintas finalidades. Una de las finalidades fundamentales es desde el punto de vista económico, ¿no? Y digamos, tienen los efectos de una guerra, aunque no llega a ser una guerra en los términos, digamos, convencionales que nosotros conocemos, ¿no? Pero sus consecuencias en sí son mucho más devastadoras, en el caso de Venezuela, que una guerra, ¿no? Nosotros tratamos de no utilizar el término sanciones, como comúnmente se le llama, sino medidas coercitivas unilaterales, como se utiliza en el marco del sistema de Naciones Unidas, porque desde el punto de vista del derecho, nosotros los abogados decimos cuando hay una sanción es que alguien ha cometido un hecho que ha estado tipificado previamente y por la cual se le va a dar una consecuencia negativa desde el punto de vista jurídico, ¿no? Y en el caso de los bloqueos y de la aplicación de estas medidas no hay un hecho anterior por el cual no hay una acción por parte del Estado, en el caso que nos convoca hoy del Estado venezolano, que haya infringido ninguna norma ni ninguna política por la cual merezca, digamos, la aplicación de estas medidas, ¿no?
Entonces siempre tratamos de hacer esa distinción y de hablar con un lenguaje más de derechos humanos y hablar de medidas coercitivas unilaterales. Nosotros hemos venido distinguiendo la aplicación de estas medidas desde dos puntos de vista, ¿no? Los términos, nosotros los llamamos formales y no formales, pero en realidad no hay una definición sobre el tipo de medidas, ¿no? Nosotros decimos que hay medidas formales, que son aquellas que aplican los gobiernos, fundamentalmente en el caso de Venezuela, el gobierno de Estados Unidos, a través de leyes, de decretos, que son las órdenes ejecutivas, y de distintos actos administrativos que se habilitan a través de estos decretos que dicta el presidente de la República, ¿no? Y a través también de medidas no formales o informales o no convencionales, como le queramos decir, que han aplicado distintas instancias y que se habilita a través de esta aplicación de estos actos formales, ¿no? Por ejemplo, más adelante lo vamos a ver, el cierre de cuentas que hacen los bancos de manera unilateral, las aerolíneas cuando se retiran. Por ejemplo, antes había muchos vuelos de Venezuela hacia el mundo, hoy cada vez son más restringidos los vuelos que salen de Venezuela y que llegan hacia Venezuela. Por darles otro ejemplo, si uno quiere comprar un pasaje de Venezuela por todas estas páginas o buscadores que hay en internet, te sale inmediatamente, estando en Venezuela, te sale una leyenda que dice que por disposiciones de la OFAC, que es la Oficina de Control de Activos del Tesoro de Estados Unidos, no puedes comprar un pasaje. O si quieres descargar algún programa de música, de estos que muchos tenemos en las computadoras, lo que tienen ustedes, ya no lo tenemos, te dice que no se puede en el caso de Venezuela. Es decir, hay una cantidad de medidas que se aplican de carácter unilateral que van restringiendo derechos y que no han sido sistematizadas ni contabilizadas, y sus efectos tampoco desde el punto de vista económico, pero también desde otro punto de vista no han sido cuantificados a la fecha, ¿no? ¿Qué es lo que se ha querido lograr con estas medidas coercitivas? Bueno, uno de los efectos y uno de los medios fundamentales para lograr el deterioro de las condiciones de vida de la población es la obstrucción del comercio del país con otros países. Obstrucción tanto de las exportaciones como de las importaciones que hace Venezuela. También las actividades que desarrollan las pequeñas y medianas industrias en Venezuela, porque no solamente son de las grandes empresas, sino las pequeñas y las medianas empresas en Venezuela, que muchas de ellas importan productos para la transformación en Venezuela, hoy se ven afectadas porque no pueden adquirir esos productos como consecuencia del bloqueo. ¿Cómo han logrado también este bloqueo? A través de la confiscación de lo que son los activos físicos y los activos financieros de la República, ya sea a través de las cuentas del banco o los embargos que realizan algunos gobiernos, la obstrucción de los pagos a través de la banca internacional, que se hace tanto a través del Banco Central de Venezuela, de los bancos intermediarios, de las cuentas que tiene la empresa PDVSA, y todo esto que han querido, bueno, lograr no solo la crisis económica que tenemos hoy en el país, sino también un deterioro en la población, es decir, un agotamiento, un cansancio, y que eso se traduzca a su vez en un cambio de gobierno, ¿no? Un cambio de gobierno que decimos nosotros que se puede dar, o se ha intentado dar a través de dos formas, ¿no? Un cambio de gobierno, una presión que intente que la gente se canse y la opción electoral sea distinta a la que ha venido sucediendo desde el año 99, o un cambio de gobierno por vías insurreccionales a través de los golpes de Estado, de los saboteos, de los paros y de todo lo que nosotros ya hemos llamado las guarimbas, que son todos estos actos de violencia política promovida por actores internacionales, fundamentalmente por el gobierno de Estado. En ese sentido, nosotros cómo hemos definido el bloqueo desde el punto de vista de los derechos humanos: un bloqueo inmoral. ¿Por qué es inmoral? Porque en definitiva lo que quieren es apropiarse de las riquezas de Venezuela. Que saben que Venezuela tiene una de las mayores riquezas
del mundo en el tema del petróleo, diamantes, oro, coltán, son una cantidad y también una biodiversidad muy grande, reservorios de agua muy grandes, uno de los más grandes del planeta, y a través de este bloqueo lo que han intentado es una apropiación de los recursos naturales. También decimos que es ilegal. ¿Por qué es ilegal este bloqueo? Porque contraviene todos los principios del derecho internacional público, del derecho internacional de los derechos humanos, lo que supone la autodeterminación de los pueblos, lo que supone la igualdad entre las naciones y lo que es la solución amistosa de conflictos cuando hay diferencia entre los estados. Todo esto regulado en el sistema de Naciones Unidas, a la cual todos los países pertenecen y han firmado la mayoría de los tratados. Y decimos también que es injusto. ¿Por qué este bloqueo es injusto? Porque causa un sufrimiento intencionado, generalizado sobre una población civil y sobre todo sobre aquellas personas que están en condición de mayor vulnerabilidad, niños, niñas, adolescentes, personas con algún tipo de discapacidad, personas que padecen alguna enfermedad. El bloqueo fundamentalmente ha afectado a ese grupo de personas, ¿no? Y obviamente también el bloqueo es rentable. El bloqueo genera inmensa riqueza, tanto para los bancos que se apropian con el dinero, para los gobiernos que se quedan con los activos del Estado, para las empresas privadas, para los laboratorios, cuando se paga, por ejemplo, una factura para la compra de algún bien o un servicio y se retira ese dinero y no se devuelve ni el dinero ni se da un producto en cambio, ¿no? Nosotros hemos venido haciendo una... ¿Voy muy rápido? No, está bien. Más fuerte. Más fuerte. Ok, nosotros hemos venido haciendo una sistematización de lo que ha sido la aplicación de estas medidas que nosotros le llamamos formales, porque las informales, de verdad, bueno, también el bloqueo está empezando, ¿no? Y estamos, desde las organizaciones sociales como del gobierno, se está tratando de organizar alguna metodología para lo que es la cuantificación de gasto y para la cuantificación de las pérdidas y también la sistematización de esas acciones. Quizás se demore mucho en esto, pero bueno, ya estamos activados tanto desde las organizaciones sociales como del Estado para esta cuantificación que es necesaria desde el punto de vista jurídico cuando uno vaya a hacer una demanda por los daños y perjuicios causados a consecuencia del bloqueo, así como lo hizo Cuba. Bueno, Cuba lo hizo a nivel sobre todo nacional y a nivel internacional no se ha hecho todavía una demanda, digamos, como tal, sino denuncias, ¿no? Nosotros hemos venido haciendo una sistematización de estas medidas, de 61 medidas que se han aplicado desde el 2014 hasta el 6 de agosto del 2019, que fue la última medida que se aplicó contra Venezuela, ¿no? Y tenemos obviamente que más del 68% de estas medidas han sido aplicadas desde el gobierno de Estados Unidos, ¿no? Han aplicado 45 medidas, ahí están las leyes, bueno, una ley nada más, 7 órdenes ejecutivas y una cantidad de actos administrativos que los dicta la Oficina de Control de Activos del Departamento de Estado, que sería como una policía política, una policía económica de investigación, a ver dónde es que el gobierno de Venezuela está comprando la OFAC. O sea, hacen toda una investigación y bueno, en la medida que tú te mueves para un lado para poder romper el bloqueo, bueno, ellos van y en ese lado aplican una medida de restricción, por ejemplo, de la empresa que está transportando petróleo a Venezuela o alguna cosa para el riego del petróleo, o está transportando alimentos, o está transportando medicina. Ellos van viendo cómo se van moviendo o cómo se va haciendo, digamos, obstruyendo el bloqueo e inmediatamente aplican una medida de bloqueo, ¿no? Y después ha habido Canadá, la Unión Europea, el Reino Unido, Suiza, que han aplicado también medidas, y en el caso de América, el único país que aplicó directamente una medida fue Panamá, que aplicó 2 medidas coercitivas, o sea, no tanto, más bien como declarativas, y en algún momento se restringieron el paso de buques por el canal de Panamá, y el grupo de Lima, como dicen allá, el cartel de Lima, que ha aplicado también unas medidas, pero más bien de carácter declarativo,
como grupo, como tal, pero obviamente los países se han ido restringiendo, como Venezuela, como Argentina, ha ido restringiendo la importación de, digamos, de productos que se venían comercializando con Venezuela desde hace tiempo, ¿no? Y también sacó el vuelo de aerolínea. Sacó el vuelo de aerolínea, que fue una de las damnificadas, Sí. apenas la primera vez que lo sacó. Sí, sacó el vuelo de aerolínea. Bueno, Colombia sacó también el vuelo que venía a Venezuela, y así otras aerolíneas, Lima, Chile, Perú, Chile también han sacado lo que son los vuelos comerciales a Venezuela. Hace no me acuerdo exactamente qué mes, pero este año el Departamento del Tesoro el Departamento de Estado, perdón, sacó un documento que estuvo solamente unas horas en la web de ellos y después lo retiraron cuando se dieron cuenta de la locura que habían hecho. Un documento que reconocía que desde el 2017, no desde el 2014, que es la fecha que nosotros contabilizamos como el inicio del bloqueo, se habían aplicado más de 150 medidas coercitivas contra Venezuela. Ellos mismos reconociendo la cantidad de medidas que habían aplicado. Yo creo que esas medidas, ese número inclusive es mucho más menor de las medidas que realmente se han aplicado hasta ahora, ¿no? Y la embajada, creo que fue de Venezuela en Estados Unidos, en Brasil, fue que logró captar el documento y lo Eso iba a preguntar, si le quedó una captura de pantalla, algo. Sí, creo que fue la embajada de Venezuela en Brasil que logró captar ese documento y bueno, tuvo mucha difusión, ¿no? Como yo les decía, esto de los discursos que se han intentado legitimar desde el punto de vista internacional, uno tiene que ver con que el bloqueo no tiene nada que ver con las empresas, ni con los buques, ni con nada. O sea que el bloqueo, ellos dicen que afecta solamente a los altos funcionarios del Estado y a las cuentas que supuestamente tienen esos funcionarios del Estado. Pero si uno empieza a ver en las órdenes ejecutivas, si uno empieza a escudriñar lo que son los actos que dicta la OFAC, uno empieza a ver que efectivamente 120 personas les aplicaron una medida coercitiva, de las cuales en ninguna sale cuál es el número de cuenta que tiene retenida en Estados Unidos, embargada, ni nada. Solamente salen los nombres de las personas, incluso algunas no son ni siquiera venezolanas. 94 medidas se aplicaron contra empresas. Ahí tenemos, no lo tengo aquí, pero por ejemplo, dentro de esas empresas están muchas de las cuales exportaban medicamentos y alimentos hacia Venezuela. Bueno, se les aplicó una medida que supone que no pueden más importar alimentos a Venezuela. Claro, ellos lo pueden hacer, pero ¿qué supone? Que tú también tienes una relación comercial con Estados Unidos, digamos, esa amenaza te hace quedarte quieto en algún momento, ¿no? Tienes 46 medidas que se aplicaron contra los buques, 34 de ellos eran de la empresa Petróleos de Venezuela que trasladaban el petróleo hacia los países donde tenemos relación comercial y otros que traían a Venezuela el diluyente, los aditivos necesarios a lo que es la transformación del petróleo. Y 2 contra 2 aeronaves. Es decir, la mayor cantidad de medidas se aplicaron contra empresas y contra buques, que son los encargados de desarrollar el comercio y todas las exportaciones de Venezuela hacia. Es decir, hay un impacto fuerte en lo que es el bloqueo a otros actores que no son justamente las personas naturales. Aquí vemos cómo el gobierno de Obama tuvo una intensificación desde el 2017 de 43 medidas que dictó frente a 2 medidas de Obama. Eso no quiere decir que Obama era bueno, ¿no? El gobierno de Trump. De Trump aplicó 43 y Obama aplicó 2, ¿no? No quiere decir que Obama sea más bueno que Trump, sino que tuvo menos tiempo. En relación a más. Sí, no, lo que nosotros vemos que sobre todo Obama aplicó una estrategia menos llamativa, menos formal, de menor rastreo que se le puede hacer a cuáles son esas medidas, sobre todo las que nosotros categorizamos como no formales, y Trump se enfocó en aquellas que, digamos, en los decretos, en aquellas que mediáticamente también causaban mayor impacto y era más fácil de rastrear, ¿no?
Nosotros creemos, claro, pero como yo les digo, la sistematización de esas no formales no se ha hecho, pero cuando se haga, yo creo que eso va a quedar bastante equilibrado, ¿no? Después, bueno, no tenemos aquí la línea, no la puse en esta lámina, pero después vamos a ver que las medidas que se dictan van a coincidir también con hechos de la vida política venezolana, al llamamiento a la elección para los constituyentes a la Asamblea Nacional Constituyente, los periodos de violencia política, las guarimbas del 2014, del 2017. Allí la revisión del presidente Maduro, en esos periodos es donde se aplican fundamentalmente las medidas restrictivas, ¿no? Aquí es importante, no vamos a detener mucho en esto porque para no tomarme yo todo el tiempo, pero es importante porque se ha querido también instalar el discurso desde cuando inicia el bloqueo, ¿no? Nosotros decimos que el bloqueo inicia en el 2014 y no en el 2017 ni en el 2018, como Estados Unidos, como también las Naciones Unidas a través de la alta comisionada Michelle Bachelet ponen sus informes, ¿no? Porque quieren decir que la crisis económica de Venezuela, en lo que quieren instalar, no tiene nada que ver con el bloqueo, porque el bloqueo acaba de empezar y la crisis es anterior. No, nosotros decimos que el bloqueo empieza, no es que decimos, es que empieza en el 2014 con una ley que se dicta en el marco del gobierno de Obama, la ley del Congreso de Estados Unidos, donde aplica serias restricciones a lo que es el Banco Central de Venezuela y aplica fuertes restricciones a toda la comercialización de petróleos de Venezuela. Es decir, ahí ya es el primer acto formal del inicio del bloqueo y donde inicia la escalada, ¿no? Y después, bueno, también prohíbe a toda la ciudadanía norteamericana tener algún tipo de relación con Venezuela en el punto de vista comercial. Aquí, a partir de allí, se va a habilitar el dictado de lo que son las órdenes ejecutivas, que habilitan el dictado de actos de emergencia contra Venezuela. Tenemos una orden ejecutiva que es la más famosa, que se conocía como el decreto Obama en el 2015, y a partir de allí se dictan una cantidad de órdenes ejecutivas que tienen que ver directamente con la economía del país, donde van a prohibir todas las políticas que dicta el Estado venezolano para poder, digamos, paliar la crisis, como la creación del producto activo que es el petro. Entonces se dicta una orden ejecutiva para poder limitar la comercialización del petro, la comercialización del oro, los bonos de la deuda de PDVSA y todas las medidas contra PDVSA directamente, siendo una de las más fuertes la de este año, de agosto, el 6 de agosto, el 5 de agosto de este año, donde se decreta un embargo total a los bienes de Venezuela en Estados Unidos, que no son pocos. Estas medidas informales que yo les decía, acaba de salir un informe de un relator especial de Naciones Unidas, un relator especial sobre el impacto negativo de las medidas coercitivas unilaterales contra los derechos humanos, que se llama la relatoría, donde dice inclusive que estas medidas empiezan mucho antes. Y ellos dicen las medidas empiezan contra Venezuela en el 2004, cuando Estados Unidos empieza a poner a Venezuela en la lista negra de los informes que ellos hacen contra la protección de víctimas de trata de personas, contra el narcotráfico, contra el terrorismo y con el tema del riesgo país. A partir de allí, podemos decir que también hay una aplicación de medidas coercitivas, y esto lo pone esta relatoría, ni siquiera es que el gobierno de Venezuela lo dice esta relatora de Naciones Unidas, es desde el 2004 que empiezan a salir todos los años esos informes negativos contra Venezuela, y eso obviamente va a impactar en muchas cosas a nivel internacional. Aquí una frase nada más para que vean lo que ha sido la relación de los altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos con Venezuela. Dice: la campaña de presión contra Venezuela está funcionando. Las sanciones financieras que hemos impuesto han obligado al gobierno a comenzar a caer en default, tanto en la deuda soberana como en la deuda de PDVSA. Y lo que estamos viendo es un colapso económico total en Venezuela. Entonces nuestra política funciona, nuestra estrategia funciona y la mantenemos. Así podemos ver una declaración del Departamento del Estado. Después hay otra declaración muy similar del ex embajador de Venezuela en Estados Unidos, donde dice: debemos tratar esto como una agonía, una tragedia que va a seguir hasta que finalmente llegue a un final.
Y si podemos hacer algo para acelerarlo, vamos a hacerlo. Pero debemos hacerlo entendiendo que esto va a tener un impacto en millones de personas que ya están teniendo dificultades en encontrar alimentos y medicina. No podemos hacer esto y pretender que no va a tener un impacto. Tenemos que tomar una decisión dura. El fin deseado justifica este severo castigo, ¿no? Eso da cuenta más o menos de cómo ha sido, digamos, la política de Estados Unidos contra Venezuela en todos estos últimos años, y no han tenido ningún tipo de disimulo en las declaraciones, desde el punto de vista diplomático, político. Yo solamente para terminar quería mostrarles como algunos impactos del tema. No soy experta económica, soy abogada, pero digamos estos son datos que han sacado, son públicos. Por ejemplo, un dato del Banco Central. Ustedes saben que el 95% de las divisas que requiere el país para inversión social, para desarrollo de todas las misiones sociales, se vienen de las divisas que entran por la exportación de petróleo, casi el 95%. Se vemos cómo, no sé si se llega a ver ahí, si no yo se los leo, cómo en el 2015 la exportación o las divisas que entraban por la exportación de petróleo ascendían a más de 16.000 millones de dólares en el 2015. Vamos a decir que tuvo el primer efecto del bloqueo. En el 2016, cuando eso empieza a bajar a finales del 2015 a 15.000 millones, en el 2016 baja a 13.000 millones, en el 2017 a 10.000 millones y en el 2018 a casi la mitad, 8.000 millones. No tenemos la cifra del 2019, esto lo publicó este año el Banco Central de Venezuela, pero ahí objetivamente vemos cómo se ha reducido más de la mitad lo que ha sido el ingreso de divisas por parte del petróleo, ¿no? Entonces eso obviamente ha tenido un efecto en la inversión social. ¿Y el valor del barril sigue siendo el mismo? No, ha variado. La variación del peso del del petróleo, digamos, ahora está más constante, pues nosotros tuvimos a 20 dólares. 16. Sí, llegó como en el 2015. Sí, eso fue un impacto muy fuerte también. Sí, tuvo un impacto muy fuerte, ¿no? Exactamente. Pues Se recuperó, pero sin embargo la producción se recuperó. Claro, la producción ha bajado. Baja mucho también por todo esto, lo que se necesita, porque ¿qué es lo que pasa con Venezuela? Todo el desarrollo de la producción petrolera en Venezuela se hace de la mano con Estados Unidos. Es decir, todas las maquinarias no soy experta en esto, pero todas las maquinarias de la producción de petróleo, de la extracción del tipo de petróleo que es en Venezuela, que es el petróleo pesado y extra pesado, que es la característica del petróleo, se compran, sus repuestos se adquieren en Estados Unidos. Todos los aditivos, los ingredientes que necesita el petróleo para extraerse, se traen desde Estados Unidos. Así, claro, eso ha tenido desde el 2014 que eso no pasa. O sea, claro, ha habido una necesidad de buscar terceros mercados, pero el tipo de petróleo que hay en Venezuela no hay en todos lados. O sea, por eso se desarrolla con Estados Unidos y bueno, ahora estamos en una situación difícil y obviamente que la producción de petróleo baja por este tipo de cosas en el país, ¿no? Después, ligado también con el tema del petróleo, nosotros vemos que desde el 2016 que todo lo que produce Citgo, que es la filial más importante de PDVSA en Estados Unidos, no ingresa a Venezuela. Y este año, en el 2019, directamente hay una apropiación por parte de los testaferros del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, de la empresa Citgo. Sí, claro, ahí ya tenemos un impacto muy fuerte en la economía del país porque esas divisas tampoco han entrado, ¿no? Este embargo, para que vean las dimensiones, cuando uno dice el embargo de Citgo en Venezuela, supone más de 6.000 estaciones de servicio en Estados Unidos, 3 refinerías y 48 terminales de almacenamiento y distribución. Es decir, es mucho. Son Cuando de embargo, decimos embargo. más de todas las estaciones de servicio que existen en la Argentina. Y vos dijiste que Citgo es una de las principales filiales
filiales, o sea que no es la única, hay otras filiales de PDVSA en los Estados Unidos. No, en Estados Unidos no. Ah, pues en Estados En Unidos Estados es la Unidos única. es la. Sí. O sea, se apropiaron de todo lo que Venezuela tenía en Estados Unidos. Claro, eso supone que casi 11.000 millones de dólares en activos se los apropió los testaferros de Guaidó y las cuentas que no ha podido movilizar el Estado venezolano. Y 7.000 millones de dólares en lo que son activos físicos. Eso genera un impacto fuerte. Y eso nada tiene que ver con las medidas o las sanciones que se han aplicado contra personas naturales en el país, ¿no? Un poco para ir viendo lo que han sido las afectaciones objetivas en la práctica, ¿no? En cuanto al derecho a la alimentación y a los medicamentos, para ir finalizando, y a mí siempre me gusta mostrar datos que no tienen que ver con el gobierno, ¿no? Que su fuente no es el gobierno. Esto es una investigación de un instituto de Estados Unidos, de la Universidad de Massachusetts, que muestra cuáles son los niveles de exportación hacia los distintos países. En el caso de Venezuela, al 2015 ellos dicen que el 34% de las importaciones de Venezuela, las exportaciones de Estados Unidos, se hacían hacia Venezuela en el tema de medicina, el 7% a España y el 5% de Italia. Es decir, como el 46% de la importación de medicina en Venezuela viene justamente de los países que han establecido un bloqueo contra Venezuela. Y en el caso de los alimentos, de Estados Unidos el 33% y el 12% de Canadá. Es decir, objetivamente nos encontramos que casi el 50% de las medicinas provienen de Estados Unidos y de Canadá y de Italia, que son países bloqueados. Eso supone, obviamente, que al día de hoy hay que hacer una reconfiguración de la importación de esos medicamentos y de esos alimentos. Yo sé que hago una distinción entre medicamentos y alimentos, porque si Venezuela, digamos, actualmente podemos decir que casi el 80% de lo que produce, de lo que consume y lo produce. No así en el caso de las medicinas, donde no produce nada de medicina. Lo que tenían son unas ensambladoras que al día de hoy están funcionando muy poco y la mayoría de los laboratorios se miran. Es decir, hay un impacto fuerte en el tema de las medicinas, en el tema de los alimentos también, pero no tiene que ver con el tema de las importaciones. Esto, solamente algunos números, estos sí son números de fuentes del Estado, donde dice de lo que se ha podido sistematizar ahora, donde dice que 7.000 millones de dólares están retenidos actualmente en más de 40 bancos a nivel internacional. Esa retención tiene que ver con el pago de facturas que los bancos se las quedaron o las empresas se las quedaron. Y 130.000 millones de dólares en pérdidas totales desde el 2014 hasta el 2019. Solamente para darles algunos ejemplos, en el caso de salud, para que vean cómo se ha aplicado este bloqueo. Por ejemplo, en el 2017 el CITRAN se niega a recibir una transferencia de fondos que estaba destinado a pagar unas dosis de insulina para los enfermos de diabetes. En el caso de uno de los casos que quizás lo hayan escuchado mucho, desde hace muchos años Venezuela, PDVSA, tiene un convenio con una fundación italiana para el trasplante de médula ósea, donde pacientes iban a atenderse a esta fundación, y este año, digamos, ese convenio ya quedó sin efecto porque no quedó sin efecto, más bien el nuevo banco, que es el banco a través del cual se pagaba a esta fundación italiana, retiene el dinero, y hoy tenemos 30 pacientes que necesitan un trasplante de médula ósea, retenido ese dinero en el nuevo banco, de los cuales ya hay 2 niños que murieron, uno en abril y otro hace poquito, porque obviamente el trasplante no pudo llegar porque el banco no destrabó el dinero, a pesar de la fuerte campaña que se viene haciendo hasta el día de hoy, ¿no? En el caso del derecho a la alimentación, uno de los programas bandera del Estado venezolano, que es los comités locales de distribución, de abastecimiento y producción de alimentos, conocidos como los PLAN, han sido los más atacados por el bloqueo. Todos los barcos que trasladaban los alimentos a Venezuela han sido bloqueados.
se les ha aplicado medidas restrictivas y bueno, también allí la importación a través de este programa ha sido, digamos, ha disminuido bastante, ¿no? Y así muchos ejemplos que tienen que ver con el pago de este programa, los bancos los han retenido o los gobiernos han impedido la transferencia de este dinero. En el marco de las Naciones Unidas, distintas instancias se han venido pronunciando. La alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, se ha pronunciado en contra del bloqueo. Lo que nosotros siempre decimos desde nuestra organización es que hay un error intencional de la fecha de inicio del bloqueo, porque ya la centra muy en 2017, 2018, y no muestra los verdaderos impactos del bloqueo, aunque formalmente, digamos, en todos sus informes ha habido una condena, entre comillas, al bloqueo. Pero sí, desde otras instancias de Naciones Unidas ha habido una condena formal al bloqueo contra Venezuela. Así, los relatores especiales que visitaron Venezuela declararon, digamos, que este bloqueo podría causar un delito de lesa humanidad porque se daban todas las características que el artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional define como delito de lesa humanidad, un acto intencionado contra una población civil, un ataque generalizado, y este relator especial ha dicho que puede configurarse como un delito de lesa humanidad y podría denunciarse, ¿no? Pero por supuesto, estas voces dentro de Naciones Unidas han sido como muy invisibilizada en el ámbito. Y ha habido resoluciones del Consejo de Derechos Humanos donde se ha impactado, se ha declarado, digamos, que el bloqueo es inhumano, es ilegal y causa un impacto negativo directo en los derechos humanos. Un poco para finalizar, nosotros que a veces es tan desalentadora el panorama que uno da, ¿no? Pero nosotros siempre decimos, bueno, que en Venezuela no hay una crisis humanitaria, en Venezuela no se ha producido a consecuencia del bloqueo una crisis humanitaria, sino una situación económica difícil que se viene tratando de solventar de distintas maneras. No ha producido tampoco la paralización del Estado, se ha habido una reducción evidente en inversión en determinadas políticas públicas, pero no ha habido ningún recorte ni ninguna paralización de la política pública, claro, pero evidentemente el que entre menos divisas supone reorganizar y dar prioridad a una política pública por encima de otra, ¿no? Y tampoco ha producido, digamos, una paralización en el pueblo venezolano, donde ha venido resistiendo, ha venido luchando contra el bloqueo, ha venido cambiando hasta quizás los hábitos alimentarios, ha venido cambiando las rutinas cotidianas, la deficiencia del transporte público por la imposibilidad de cambiar los repuestos, porque los repuestos están muy costosos, ha supuesto también una dinámica de modificación de nuestra vida cotidiana y de mecanismos de solidaridad entre la familia, para llevar a los niños a la escuela. Exacto, para la producción, inclusive una producción más solidaria, una producción más colectiva. Y es decir, el pueblo no se ha paralizado si estamos ante una situación compleja, una situación donde también la solidaridad internacional ha sido fundamental para la resistencia, el apoyo de las organizaciones sociales, inclusive el apoyo de organizaciones internacionales y de gobiernos aliados. Todo el tema de las medicinas hoy se está haciendo a través de la OMS y la OPS, y del apoyo también solidario de organizaciones que directamente van a Venezuela y llevan medicinas para el pueblo y apoyan brigadas de trabajo voluntario inclusive, y bueno, y eso ha sido fundamental para la resistencia y para la lucha contra este bloqueo que nosotros estamos padeciendo. Bueno, espero que les haya